¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este análisis de Bitcoin. El día de hoy vamos a estar desmenuzando los recientes movimientos que hemos tenido en la acción del precio y sobre todo proyectando de cara al futuro, al corto y mediano plazo, qué podemos esperar en las proyecciones de Bitcoin. Para empezar vamos a ir al gráfico de una hora, que es la temporalidad más baja que solemos analizar, y vamos a actualizar lo que hemos dejado en el último análisis, donde nos encontrábamos en esta caída abrupta y grande en la acción del precio. En este punto yo les estaba comentando de que lo que se esperaba en la acción del precio en una hora era simplemente un rebote a la zona de la media de 55 periodos para seguir cayendo, ¿ok? ¿Por qué? Pues evidentemente porque estábamos iniciando una estructura de tendencia bajista. En este punto, cuando se dio un cruce pronunciado de medias móviles, es decir que la media rápida de 10 periodos cruzó a la baja a la lenta de 55, es ya un indicio de que estamos iniciando una tendencia bajista. Vemos que esta vela fuerte roja fue con bastante volumen y vemos de que la DX estuvo por encima del punto 23, lo cual representa fuerza. ¿Qué fuerza? Evidentemente la fuerza que estamos viendo aquí, en esta dirección de la acción del precio, que es fuerza bajista, ¿ok? También estamos viendo en la parte de abajo que generó un valle rojo pues bastante pronunciado. Entonces, teniendo eso en cuenta, algo que hemos trabajado en distintas ocasiones, como identificar tendencias o inicios de tendencias, a partir de este punto lo que se busca son simplemente rebotes para seguir cayendo, rebotes para seguir cayendo. La proyección que nosotros habíamos manejado o habíamos estado proyectando era esta. Una proyección de rebote a la zona de la media de 55 para a partir de este punto seguir cayendo. Ahora, nosotros siempre cuando trabajamos una proyección en continuación de tendencia, sea alcista o bajista, que en este caso en particular es bajista, la zona de Target 1, la zona de Take Profit 1 que habitualmente se trabaja, suele ser la zona del mínimo anterior. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones en las cuales el precio, a pesar de sí es correcto estar en una tendencia bajista como en este caso, hay muchas ocasiones donde no desea continuar cayendo y el precio rompe la estructura de tendencia bajista y fue una tendencia bajista corta, donde no logra superar la zona del mínimo anterior y eso se conoce como un patrón de doble suelo. Respetas el mínimo anterior, ya no formas mínimos cada vez más bajos, señal de debilidad de la tendencia bajista que estábamos manejando y a partir de ese punto suele iniciarse dos tipos de patrones o dos tipos de movimientos. En este caso, al haber respetado la zona del mínimo anterior, que es esta zona del recuadro morado que te estoy dibujando, y al haber formado un valle rojo, pues amigos, en este punto las proyecciones que tuvimos eran correctas. 1, rebote. 2, seguir cayendo. Ahora, llegamos al Take Profit 1, mejor dicho, al Target 1, que sería esta zona del recuadro morado. Y el Target 2 sería una zona superando mínimos anteriores, en continuación de la tendencia bajista, que sería, entre comillas, la proyección idónea, que siga teniendo mínimos cada vez más bajos que el anterior. Es decir, esta zona de aquí, ¿vale? Era el Target 1, el recuadro de aquí a aquí, pero si deseaba superar el mínimo anterior y continuar con su clara estructura bajista, podía romper ese mínimo y conseguir mínimos más bajos, que es lo habitual en una tendencia, y buscar un Target 2, ¿verdad? Es decir, un mínimo más bajo que el anterior. Que acá, pues a saber exactamente el centavito o el dólar exacto hasta dónde iba a caer el Target 2, pero en general se supone que es cayendo o superando mínimos anteriores, ¿verdad? Target 1, Target 2. Ahora, en el Target 1, al nosotros ver de que el precio respetó el mínimo anterior, ya estaba empezando a lateralizar en la zona de este mínimo anterior y ya formó un valle rojo muy desarrollado, las probabilidades de que luego de que este movimiento ha tenido tantas velas y no logró superar el mínimo anterior, que haga algo así es muy poco probable, sino que las probabilidades más altas es que a partir de este punto el precio, al hacer un doble suelo, termine subiendo, termine teniendo una subida como esta, mínimamente hasta el máximo anterior, esta zona de aquí. Y antes de continuar amigos, les anuncio que este 19 y 20 de diciembre voy a estar realizando dos masterclass en las cuales les voy a revelar la mejor forma para invertir en Bitcoin pre-halving e inclusive post-halving, una manera en la cual nos vamos preparando para ese bull market, que por cierto aún no llega para el que piensa que ya estamos en un bull market, y de esa manera ustedes van a poder tener clara la forma en la cual ustedes poder invertir en el ecosistema cripto. Créanme que no se la pueden perder y para registrarse tienen el link en la primera línea de la descripción de este video, ¿ok? Ahora voy a explicar el por qué o qué tipo de patrones hay cuando el precio no logra seguir con la tendencia, sino que se quiebra al respetar mínimos o máximos. En este punto lo que se espera son dos cosas: que a partir de esta zona el precio o empiece un patrón de lateralización de rango o directamente el precio de una se vaya
a atravesar la media exponencial de 55 e iniciar otro tipo de estructura, que sería en este caso cambio de tendencia. Tuvimos tendencia bajista, cambiamos ahora de tendencia, tenemos ahora un cruce de medias pero para el lado contrario, con ADX, con volumen, con fuerza, y lo que se busca ahora es retrocesos y cambio de tendencia alcista. Ok amigos, ¿por qué? Pues porque justamente esto que menciono, cuando ya no se supera mínimos más bajos, es debilidad. Y si quieren podemos voltear el gráfico. Invertimos el gráfico y acá podemos ver. Esto es lo mismo pero volteado. El precio mira, sube, sube, y al ver que en esta zona no logra superar los máximos anteriores, claramente también es señal de debilidad alcista, entonces sería la baja. Ahora, evidentemente como digo, adivinar si es que va a iniciar una lateralización como la que dibujo, o directamente de una el precio va a ir con todo a atravesar y cambiar de estructura, eso es casi imposible de predecir. Pero sí te das cuenta de que al hacer un doble techo en este caso, porque he volteado el gráfico, claramente máximo, respeta el mismo máximo, generó el valle rojo muy desarrollado, pues oye, patrón de caída, ¿no? De que el precio ya no está en la tendencia que era, porque una tendencia se caracteriza por tener máximos cada vez más altos. Este máximo más alto y el siguiente más alto y así, ¿verdad? Claramente, tendencia. En este caso ya no, porque es plano los máximos, ¿ok? Ahora voy a poner el gráfico nuevamente a la normalidad, porque a lo mejor a algunos pues les puede confundir, pero el gráfico real es este. Es lo mismo pero volteado, ¿no? Que los mínimos se han respetado, ¿vale? Primero que nada, debería de empezar a retroceder. Y cuando ya se dé este retroceso en esta zona de aquí, en esta zona del recuadro morado que te marco en pantalla, deberíamos ir preparándonos para hacer una operativa como esta, ¿ok? Continuación alcista. ¿Por qué? Porque en una tendencia el precio, o mejor dicho, la media exponencial de 55 hace soporte y resistencia. Si en este caso en gráfico de 1 hora estamos iniciando una tendencia alcista ahora, debo esperar este retroceso, este apoya en la media para operar a favor de la tendencia, es decir, a la alza, pero con un stop loss bien calculado por debajo de la media y debajo del point of control. Point of control es este pico de volumen importante del perfil derecho, que sirve de soporte evidentemente porque hay un gran volumen en estos valores de Bitcoin, ¿no? Entonces amigos, en general mi proyección ahí es simplemente esperar velas rojas en gráfico de 1 hora, que tenga el apoyo de esta tendencia alcista para ubicarnos en continuación de la tendencia alcista del gráfico de 1 hora. Esta zona de aquí, del mínimo anterior y respetándolo con el valle desarrollado, era un gatillo al ver que se respete esa zona de entrar en long, con un stop loss relativamente corto y que era muy bueno ese stop loss para un trade escalable o escalado a una temporalidad más alta, que es el gráfico de 4 horas. Entonces, dense cuenta cómo en gráfico de 1 hora nos pudo haber servido ese indicio, esa señal de debilidad de la tendencia. Al respetar esa zona de mínimos, doble suelo, nos daba el patrón de entrada en long en gráfico de 4 horas, que en esta zona de aquí, idóneo, con un stop loss bastante corto, bastante ajustadito, muy conservador y con un target relativamente amplio o grande, porque en gráfico de 4 horas, digamos que la zona de resistencia ya prácticamente la tocó. Esta velita que ven aquí de absorción de gráfico de 4 horas prácticamente ya tocó la zona de la resistencia. A pesar de que le falta un poco de desarrollo de Valle Verde, eso sí hay que ser sinceros, hay que admitir de que Bitcoin, luego de que ha roto este volumen importante a la baja, esto para mí simplemente es un rebota a la zona de resistencia, que subió el precio, ha llegado nuevamente a tocar esa zona, pero con un menor volumen, un volumen mucho menor al de la caída que tuvimos aquí, incluso un volumen mucho menor al de anteriores subidas que hemos tenido aquí atrás. Entonces simplemente es un retesteo de máximos, retesteo de resistencia débil, es decir, sin mucho volumen, sin mucha intencionalidad de la acción del precio, y para mí pues directamente esta era la mejor zona para entrar en corto. Claro, suponiendo de que alguien quería entrar en corto, y el target del corto es aproximadamente tocando mínimos anteriores, ¿no? Esta zona de aquí. Entonces amigos, en general en gráfico 4 horas, yo diría de que ya se escapó el precio, por decirlo así. El mejor precio para entrar en corto era justo aquí, después de saber la absorción del gráfico 1 hora, es decir, en esta zona de aquí. Ahí después de esa vela de absorción y rechazo con volumen en la parte de abajo, ahí era para entrar en corto, el stop loss ligeramente por la parte de la mecha, y ya deberían estar dentro en corto, ¿vale? Y directamente en gráfico de 1 hora, al apoyar en la media, puedes proteger tu trade en break even, ¿vale? Proteger tu capital, porque así si continúa con su tendencia alcista en 1 hora, tú ni ganas ni pierdes, pero ya estás dentro de la proyección de posible caída de retesteo de mínimos del gráfico de 4 horas. Es como ir jugando con distintas temporalidades. Y me disculpo porque yo sé que esto puede sonar muy complejo, sé que a lo mejor estoy acá sacando términos demasiados avanzados, o digamos maneras de operar bastante avanzados,
pero pues es lo que sé, o sea, les comparto de forma totalmente transparente lo que yo pienso y las formas en las cuales yo opero. Entonces, si alguien tiene que verlo más lento, pues oye, adelante, ¿no? Realmente acá es un canal en el cual enseñamos, educamos, trato de ustedes siempre compartirles mi visión de lo que veo en la acción de precio, ¿no? Entonces, en gráfico 4 horas, simplemente les digo de que aquí ya no se puede operar. Si quieres buscar corto, sería lo más cerca topando este point of control arriba, ahí como que no está muy bueno. Y si quieres entrar en long, pues diría que topando los mínimos de aquí abajo, ¿no? Sería como la zona idónea para entrar en operativas en gráfico 4 horas. Igual acá hay que considerar que le falta un poquito de desarrollo. Entonces, siendo optimista, este poquito de desarrollo va a volver a empujar el precio un poco esta zona de aquí y podría ser que dé oportunidades nuevamente de entrar en corto, ¿no? Pero eso es a saber en el futuro, ¿ok? Porque realmente uno no lee el futuro. Simplemente nos basamos en probabilidades y planteamos posibles escenarios para entrar en un trade óptimo, donde esté las probabilidades evidentemente a nuestro favor. Entonces, amigos, gráfico 1 hora claramente alcista, gráfico 4 horas yo preferiría cortos aquí o longs aquí abajo. Es decir, aquí es una zona no operable en gráfico 4 horas. Simplemente quedarnos con los brazos cruzados en gráfico 4 horas. Porque mira, acá todavía ni siquiera tiene cruce de medias móviles. Tuvo una absorción por aquí. Yo esperaría que vuelva a tocar aquí para una siguiente oportunidad, ¿vale? Ahí donde está, honestamente no lo opero, ¿ok? Para complementar el análisis vamos a ir a ver el mapa de liquidaciones. Y acá al corto plazo podemos ver de que sí has liquidado bastante, ¿eh? Al corto plazo Bitcoin ya ha liquidado a toda la gente posicionada en short hasta esta zona de los 43.500, que es hasta donde ha subido. Y si vamos a la liquidez de los últimos 7 días acumulada, para ver un poco cómo está el mapa, pues ojo, que hay mucha liquidez acá arriba y no les sorprenda de que vaya a atacar esta zona de arriba. Miren cuánta liquidez hay acumulada, hasta los 45.000, 45.300. Entonces, ojo, que una cosa es el análisis técnico y otra cosa es complementarlo con tu especulación viendo el mapa de liquidez. Y claramente viendo el mapa de liquidez, yo diría de que Bitcoin sin problema puede seguir subiendo ahí donde está, más hasta esta zona, que es donde está la liquidez que estamos viendo en el mapa justamente de calor. Entonces, ojo, personalmente yo quería... Esa tendencia alcista que está armando en gráfico de 1 hora está bastante bonita para operarla. En gráfico de 4 horas diría que no hay que complicarnos la vida. Si sube mucho más a liquidar esta zona serían oportunidades para cortos. Y directamente esa es la única operativa que veo en 4 horas. Pero como le falta tramo de subida en el de 4 horas y vemos que la liquidez queda mucha más liquidez por arriba, es probable que el precio siga empujando a la alza. Y en gráfico de 1 hora pues habría que operarlo en tendencia alcista sin ningún problema. A la alza, porque le falta recorrido por análisis técnico en 4 horas y por liquidez. Le falta recorrido, un poco de recorrido, pero le falta todavía, ¿no? Entonces, esa es en general mi proyección, tanto de análisis técnico como mapa de liquidez, porque la liquidez ya entra un poco con la especulación de cada uno de qué espera que el precio pueda hacer. Respecto a gráfico diario, este análisis es súper corto, súper conciso. Simplemente el precio está haciendo una divergencia bajista confirmada. Este valle es decreciente con este valle y los máximos, la acción del precio, han sido cada vez más altos. Entonces, precio ascendente cada vez más alto, pero con valles decrecientes. Clara divergencia bajista. Y una divergencia bajista no significa de que el precio se va a desplomar y va a irse a 30.000 de inmediato. Simplemente significa de que el precio tiene dos opciones. O corregir, ¿vale? Velas rojas de corrección, o va a detenerse de subir y va a empezar una lateralización. Son las dos opciones o las dos alternativas que tenemos al momento de que nos confirme una divergencia bajista en la acción del precio, ¿vale? Igual la probabilidad sabemos que por estrategia está a nuestro favor y lo que yo esperaría son dos escenarios. O velas rojas a partir de aquí, en los siguientes 15 días, velas rojas, corrección a esta zona de aquí, o directamente no corregir y estar en un lateral, en un rango de esta zona de aquí que nos va a llevar pues varios días y luego seguramente a seguir pumpeando. Es decir que el precio ni siquiera va a querer corregir, va a estar en un rango de aquí a aquí, ¿vale? Así, perdiendo el tiempo. Y la media exponencial de 55 va a ir subiendo. Y en ese punto a seguir pumpeando Bitcoin. Ese es el escenario, ¿ok? Y el anterior es que sí tenga velas rojas. Entonces, rango o caída es el resumen de la temporalidad del gráfico diario. Y les recuerdo, amigos, que este 19 y 20 de diciembre vamos a tener una masterclass exclusiva en la cual les voy a revelar muchas estrategias que utilizo personalmente como inversor en spot, como inversor de Bitcoin y del ecosistema cripto, pensando más a la etapa post-halving, a la etapa del bull market, que el que no lo sabe, pues aún no estamos en un bull
bull market. Los beneficios del bull run se ven después del halving, no antes del halving. Simplemente para que lo sepan. Así que no se pueden perder esta masterclass que va a ser este 19 y 20 de diciembre. Y para registrarse el enlace lo tienen en la descripción. Así que nada amigos, yo me despido. Espero que esta información como siempre haya sido de valor para ustedes y nos vemos en la próxima. Chao.